Nos encontramos en el capítulo 12, titulado La santificación progresiva. La santificación progresiva, un proyecto de comunidad. Existe un aspecto más de la santificación progresiva que no debemos pasar por alto y que es de suma importancia. La Biblia presenta la santificación progresiva como un proyecto de comunidad. El Evangelio, por medio del cual somos salvados como individuos, produce también una comunidad de gracia sin la cual no podemos crecer hacia la meta de ser conformados a la imagen de Dios revelada en Jesucristo. Paul Tripp y Tim Lane lo explican de este modo. Dios es una comunidad y nosotros, como creación suya, reflejamos esa cualidad. Más aún, Él nos trae a su comunidad y coloca el deseo por la comunidad dentro de nosotros. A fin de cuentas, no podemos escapar de ningún modo de nuestra naturaleza esencial. Esta característica relacional es central en lo que respecta a lo que somos. No puedes hablar de seres humanos hechos a la imagen de Dios sin hablar de relaciones. Sin embargo, a menudo es una de las primeras cosas que pasamos por alto. Solo cuando los seres humanos viven en comunidad, reflejan plenamente la semejanza de Dios. Esa es una de las razones por las que la iglesia local juega un papel de suprema importancia en la santificación progresiva del creyente. Es juntamente con todos los santos que podemos llegar a ser plenamente capaces de comprender el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Más adelante, en esa misma carta, Pablo explica la dinámica de este proceso comunitario al mostrar el funcionamiento de la iglesia como un cuerpo en el que todos sus miembros crecen juntos a la imagen de su cabeza, nuestro Señor Jesucristo. Efesios 4, del 11 al 16 dice, y Él mismo, es decir, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Permítanme decir, la meta hacia la cual debemos avanzar como iglesia. La iglesia es un organismo vivo que debe crecer espiritualmente y cuya meta es que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Como dice Efesios 4:13, la palabra perfecto podría traducirse también como maduro y contrasta con la frase niños fluctuantes. Ese varón perfecto o maduro tiene como patrón o modelo a nuestro Señor Jesucristo. Todos juntos avanzamos hasta alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Se trata de una medida a la que todos aspiramos llegar. Sabemos que esta meta es imposible de alcanzar por completo en esta vida, pero lo que Pablo nos presenta es que ese proceso de madurez y crecimiento ya está en acción y debe ser evidente aquí y ahora. Surge la pregunta, ¿cómo se refleja este crecimiento en la vida y ministerio de la iglesia local? Permítanme hablar de las marcas que evidencian el crecimiento. Primero, estabilidad doctrinal. El versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. La palabra fluctuante significa
zarandeado y sacudido por las olas. Los creyentes inmaduros son llevados de un lado a otro por los vientos huracanados que producen las enseñanzas de los falsos maestros. La inestabilidad doctrinal y la falta de convicciones claras y firmes son una marca inequívoca de inmadurez espiritual. Por el contrario, una persona madura conoce bien las Escrituras, entiende sus doctrinas y por lo tanto no se deja mover con facilidad debido a que puede discernir la verdad del error, aun en sus aspectos más sutiles. En segundo lugar, otra marca que evidencia el crecimiento es el balance entre la verdad y el amor, como dice el verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La frase seguir la verdad es en realidad la traducción de una sola palabra que encierra varias ideas a la vez. Aferrándonos a la verdad, manteniendo la verdad o viviendo o hablando la verdad. Pablo quiere que la verdad de Dios revelada en su palabra nos gobierne en todo cuanto pensamos, decimos o hacemos. Pero todo eso es en un clima de amor. La ortodoxia sin amor es tan dañina como la pretensión de amar sin ortodoxia. No debemos extrañarnos al descubrir que en una carta tan doctrinal del Nuevo Testamento como Efesios, nos encontremos también con un fuerte énfasis en el amor. La Iglesia es fruto del amor de Dios y columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, la verdad y el amor operan juntos y deben ser evidentes en la vida y el ministerio de toda iglesia local, que está manifestando avances innegables hacia la madurez. Debemos ser firmes en nuestra defensa y proclamación de la verdad, pero siempre debemos también ser gobernados por el amor. El impulso que nos mueve a defender la verdad y vivirla debe ser producto de nuestro amor a Dios y al prójimo. La carencia de verdad es tan dañina para una iglesia como la carencia del amor, la misericordia y la compasión. En tercer lugar, otra marca que evidencia el crecimiento es la ayuda mutua entre los miembros del cuerpo unidos y bien coordinados. El verso 16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El cuerpo recibe su crecimiento de Cristo, así como también recibe unidad y coordinación. Fue Cristo quien nos colocó en un cuerpo local de creyentes, y también fue quien nos proveyó de los dones y las capacidades que poseemos para beneficio de los demás miembros del cuerpo. ¿Cuál es entonces nuestra responsabilidad en lo que respecta al crecimiento de la iglesia? Así como en el cuerpo humano, todos los miembros están conectados unos con otros para formar un solo cuerpo, también ocurre algo similar en la iglesia. En Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La palabra griega que se traduce como coyuntura significa literalmente punto de contacto, unión. La coyuntura es básicamente el punto de conexión donde dos piezas se tocan. En el caso de la iglesia, la coyuntura funciona como un canal a través del cual la provisión que viene de Cristo como cabeza se traspasa a los demás miembros del cuerpo. Esa es la razón por la que Pablo dice que todas las coyunturas se ayudan mutuamente. La idea es que cada una suministra a las otras lo que recibe de la cabeza. Cada miembro del cuerpo está unido a Cristo como cabeza, y a la vez todos los miembros están unidos entre sí por las coyunturas. En el mismo sentido, cada uno es colocado por Cristo en un lugar específico de ese cuerpo local, para realizar funciones específicas bajo el liderazgo de los pastores provistos por Él. Cristo provee el alimento de su palabra a través de esos pastores y maestros, equipando así a los creyentes para que éstos funcionen en el lugar en que fueron colocados por Cristo, conforme a los dones dados por Cristo.
Cuando cada miembro se relaciona y opera con los otros miembros según la actividad propia de cada miembro, entonces la iglesia crecerá y madurará. Podemos inferir entonces que si un miembro no está creciendo y madurando de forma individual, se aísla de los demás, no pone sus dones y capacidades al servicio del cuerpo, o desea hacer la labor que le corresponde a otro. Entonces estará afectando la salud y el crecimiento de todo el cuerpo. La conclusión es bastante clara y directa al punto de que ningún creyente puede obviarla. Solo es posible que una iglesia avance hacia la madurez en un contexto de unidad y de amor, bajo un liderazgo bíblicamente establecido. Lo vuelvo a repetir. Solo es posible que una iglesia avance hacia la madurez en un contexto de unidad y de amor, bajo un liderazgo bíblicamente establecido. La casa de Dios, columna y baluarte de la verdad, es el lugar en donde el cristiano es equipado con la verdad, donde aprende del amor de Cristo, ejerce el amor a Cristo al amar a su pueblo, en donde recibe de Cristo la provisión que Él da por medio de las coyunturas, y donde puede poner en operación sus dones para beneficio de otros, no como un miembro independiente o aislado, sino dentro de la estructura coordinada y provista por el mismo Cristo para sus iglesias locales. Si bien es cierto que tenemos una responsabilidad individual para con nuestra santificación progresiva, como hemos visto a lo largo de este libro, no debemos olvidar que esa santificación es un proyecto de comunidad. No existe el cristiano omnicompetente. Todos y cada uno de nosotros somos gente necesitada, y a Dios le ha placido suplirnos lo que necesitamos a través de otros. Ese es el énfasis del Nuevo Testamento. Hoy es muy común oír de supuestos cristianos que dicen que no necesitan de la iglesia para crecer espiritualmente. Sin embargo, el que piensa que no necesita la iglesia, no piensa así porque sea un super santo, sino porque no se conoce a sí mismo. R.C. Sproul dice al respecto con bastante claridad: es común escuchar a personas declarar que no necesitan unirse a una iglesia para ser cristianos. Ellos proclaman que su devoción es personal y privada, no institucional ni corporativa. Este no es el testimonio de los grandes santos de la historia, sino la confesión de un necio. Pablo describe a los corintios el funcionamiento práctico de la iglesia en una forma similar a como lo hace en Efesios. Pablo lo presenta como la interacción de los miembros de un cuerpo, donde cada uno de ellos pone en funcionamiento los dones que el Señor le ha dado para beneficio de todos. Además, tenemos todos los siguientes pasajes del Nuevo Testamento que nos hablan de nuestros deberes corporativos en el cuerpo de Cristo. Juan 13:34 nos dice que los creyentes deben amarse. Marcos 9:50 de que deben vivir en paz. Romanos 12:10 que deben preferirse. Romanos 14:19 edificarse. Romanos 12:16 aceptarse. Romanos 15:14 amonestarse. Primera de Corintios 12:25 preocuparse. Gálatas 5:13 servirse. Efesios 4:2 soportarse con paciencia. Efesios 4:32 ser bondadosos y compasivos. Colosenses 3:13 perdonarse. Colosenses 3:16 instruirse y amonestarse a través del canto. Primera de Tesalonicenses 4:18 animarse. Santiago 5:16 orar. Primera de Pedro 4:9 hospedarse. Romanos 16:16 saludarse. Todo esto es lo que nos habla de los deberes corporativos en el cuerpo de Cristo. Todas estas cosas se deben realizar. Noten que Dios no supone en ningún momento que esa relación mutua entre los miembros estará exenta de problemas y dificultades. Obvio que habrá problemas en ciertos momentos. Por eso se nos manda vivir en paz, soportarnos con paciencia, amonestarnos, perdonarnos. Buscar vivir este tipo de relación es estar abiertos a las heridas, los malos entendidos y los inconvenientes, porque nuestras relaciones estarán inevitablemente influenciadas por nuestros pecados. Pero a pesar de todo eso,
El aislamiento nunca será una opción para el cristiano. El aislamiento nunca será una opción para el cristiano. De hecho, Dios usará esos mismos problemas que seguramente surgirán en la medida en que nos acerquemos a nuestros hermanos en la fe para pulirnos a la imagen de su Hijo. Así que la santificación progresiva no es individualista, sino un proyecto de comunidad. La santificación progresiva no es individualista, sino un proyecto de comunidad. En resumen, ninguno de nosotros es autosuficiente. No podemos vivir nuestra vida cristiana independiente de los demás. Cristo coloca a los suyos en una iglesia para que podamos ser de bendición a otros, mientras los otros son de bendición para nosotros. Pero si nos aislamos de los demás, eso no será posible. Así que no te aísles. Una de las razones por las que el mar muerto está muerto es porque allí termina el río Jordán, y el agua solo entra, pero no sale. Eso aumenta el nivel de salinidad del agua y por lo tanto no permite el desarrollo de la vida acuática. El mar de Galilea, en cambio, también recibe agua del río Jordán por el norte, pero la desagua por el sur y está lleno de vida. De una manera similar, el creyente individual florece y crece cuando traspasa a otros lo que él recibe de Cristo, mientras se beneficia de otros que hacen lo mismo con él. La santificación progresiva no es individualista, es un proyecto de comunidad.